La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación a este séptimo domingo del tiempo ordinario. Avanzamos, ya llegamos a este tercer domingo del mes de febrero. El tiempo pasa y no se detiene ni para decir adiós, por lo tanto cada momento vivido debe ser en la presencia del Señor, que nos ama, que nos invita a vivir siempre su Evangelio. Y continuamos dentro del Evangelio en el Sermón de la Montaña. Por eso el contexto total de la lectura nos tienen hoy como centro la invitación una vez más al amor, que es el centro de la predicación de Jesús. Y es que la revolución de Jesús de Nazaret está precisamente en aplicar un amor sin medida. Y amar a los enemigos es probablemente el mayor sacrificio que el Señor puede pedirnos. Se ha puesto muchas veces un ejemplo. ¿Podremos amar a los terroristas que cobardemente han asesinado a un buen número de inocentes? Será un esfuerzo sobrehumano que nos pide el Hijo de Dios que murió en el terrible martirio de la cruz, perdonando a sus verdugos y a los inductores de tal crimen. Pero queda claro que el seguimiento de Jesús de Nazaret no es fácil, pero la respuesta en clave de amor a los actos llenos de odio es seguro de paz, es seguro de amor. La lectura de este domingo, como les decía, pues nos vienen a hablar de todo esto. La primera lectura la tomaremos del libro del Levítico, capítulo 19. Dice, el Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarán de corazón a sus hermanos. Reprenderás a tu pariente para que no cargue con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes. Son que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Palabra de Dios. En este mandato levítico, a la perfección humana se le llama santidad. Y dice lo mismo que Jesús decía a sus discípulos, que ellos debían ser santos porque el Señor, su Dios, es santo. Pero el mandamiento del amor, tal como está mandado en el libro del Levítico, solo se refiere al amor al prójimo, a los cercanos, a los parientes, a los que manda a amar como a uno mismo. El mandamiento de Jesús supera este mandamiento, ampliando el mandamiento del amor al prójimo al amor a los enemigos. Jesús recomienda no solo cumplir el mandamiento del Levítico, sino darle plenitud, poniendo también en este caso como ejemplo el amor a un Dios santo, es decir, a un Dios perfecto, a un Dios de misericordia, a un Dios de amor. La segunda lectura de este domingo, tomada de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta que hemos estado meditando durante estos últimos domingos, dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, no lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es vuestro. Vosotros en Cristo,
y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Cuando San Pablo le dice aquí a los fieles de Corinto que ellos son templos de Dios, sin duda alguna se refiere a la comunidad completa de Corinto en cuanto a comunidad cristiana, que en aquellos momentos se encontraba bastante dividida. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, pero Pablo les dice que todos son de Cristo. Entre todos forman el cuerpo de Cristo, el templo donde debe hacerse visible Cristo. Destruir esta unidad es destruir el cuerpo, el templo de Cristo. Los primeros cristianos de Corinto andaban divididos porque se fijaban únicamente en la sabiduría humana de los predicadores de Pablo, de Apolo, de Pedro. Y Pablo les dice que no se fijen en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Cristo, que es la única y verdadera sabiduría. En este sentido les dice, la sabiduría con la que yo me he presentado ante ustedes no ha sido la sabiduría humana, sino la sabiduría de Cristo, que me ha sido revelada directamente por Dios. Y aquí vale la pena una reflexión que ocurre con frecuencia en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. A veces vamos a la Eucaristía por el sacerdote, no vamos por Dios, no vamos por el sacramento. Vamos porque me gusta como el padre predica, vamos porque si cambian al padre para otra parroquia, para allá me voy a escuchar la misa. Es decir, perdemos como el sentido real. Vivimos como por escuchar al hombre, no al Dios que quiere hablarnos. Yo creo que en esto tenemos que orientar nuestras vidas también nosotros. Sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y sentir las palabras de Pablo que nos repite. No es que seamos de Apolo, de Cefas o de Pablo. Somos de Dios. Somos de Cristo. Todos somos de Cristo y es la palabra de Dios la que vamos a escuchar y es el sacramento de la Eucaristía en el cual vamos a participar. Por lo tanto, es Cristo a quien vamos a seguir. El Evangelio, continuamos con el Sermón de la Montaña, en esta oportunidad del capítulo 5 del 38 al 48. Dijo Jesús a sus discípulos, ¿saben que está mandado ojo por ojo y diente por diente? Pues yo le digo, no hagan frente al que los agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Y al que te quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Y a quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. Y a quien te pide, dale. Al que te pida prestado, no lo rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio te digo, ama a tus enemigos, hazles el bien a los que te aborrecen, y recen por los que les persiguen y calumnian. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premios pueden tener? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Esta frase de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto es lo que hemos venido mencionando. La semana pasada decíamos, sean santos como Dios es santo. Y precisamente así termina el Evangelio que acabamos de escuchar y el capítulo 5 de Mateo, dentro del Sermón de la Montaña que estamos leyendo estos domingos y que resume en 3 capítulos toda la enseñanza de Jesús. Hemos terminado el primer capítulo, hemos terminado el capítulo 5. Y Jesús nos habla sobre 2 cosas que nos cuestan mucho, pero que tenemos delante todos los días: la venganza y el amor a los enemigos. Esa frase final nos da razón del por qué todo este mensaje. ¿Por qué hay que ser así? Mi Dios es así. Mi Maestro Jesús vivió así. Yo soy su discípulo y quiero ser y vivir como Él. Por eso, esta página del Evangelio del Sermón de la Montaña debería ser leída con frecuencia, porque nosotros, para revisar nuestra vida y ajustarla a la que Jesús nos propone, debemos vivirla. Porque al igual que decimos y decíamos la semana pasada,
La entraña de todo esto está en el amor y la libertad para seguir a Jesús. Hoy Jesús nos lo vuelve a recordar. ¿Han oído que se dijo? Esa frase hace referencia a la ley de Moisés que podemos recordar en la primera lectura. Dijo el Señor a Moisés: serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No odiarás, no vengarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo les digo, la novedad de Jesús es darle sentido al cumplimiento a esta ley, como lo comentábamos la semana pasada. Ojo por ojo. El mundo acabará ciego, decía Gandhi. Jesús va más allá de la letra de la ley. La actitud hacia el que se ofende no es responder con la misma ofensa o una mayor, porque generará más violencia aún, sino resistirse, que es una manera de responder con el bien al que te hace mal. En el fondo es un testimonio de fe. Es un momento evangelizador que hará que la otra persona se cuestione sobre lo que me mueve a mí a poner la otra mejilla y no a contestar con la misma violencia o más. Nuestras obras, nuestros comportamientos estarán mostrando nuestra fe en el Dios de Jesús, que no se resistió en ningún momento en su pasión y muerte de cruz. Y sigue diciendo Jesús: al que te pide, déjale también la chaqueta. Al que te pide un jean, déjale también la chaqueta. Al que necesite una hora de tu tiempo, dale 2. Y no te enfades con él, ni con el que te debe algo, y no te lo devuelva. Y son comportamientos que podemos reconocer habitualmente entre nosotros, si los traducimos en un lenguaje de hoy. En el fondo es un llamado a vivir la fraternidad con los hermanos, que lleva a compartir todo lo que tenemos. La siguiente enseñanza de Jesús lleva al amor hasta el extremo. Amar, no solo a nuestros amigos, a los de nuestra familia, que es fácil de amar, sino amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen o no nos quieren bien. ¿Qué conseguimos con eso? Jesús dice que así seremos dignos hijos de Dios, que es el Padre, y que quiere que todas las personas como a sus hijos. Por eso nos proponemos y nos propone el amor como norma de vida ante la venganza, la enemistad, y esto ha de hacernos más cercanos a Él. En síntesis, Jesús nos dice al principio y al cierre del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo que nosotros debemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No dice intenten ser buenos o hagan lo posible. No, Jesús nos dice que debemos ser perfectos. Es un mandato. Y seguro que de esta manera nuestra vida mejorará mucho y también la de la que nos rodean, porque juntos formaremos esa comunidad de seguidores de Jesús que es la iglesia. San Pablo nos decía en la segunda lectura que somos templos del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, pues que nuestras divisiones y enemistades no destruyan ese lugar sagrado que es la comunidad en la que Dios habita y que se manifiesta de una manera plena cuando celebramos la Eucaristía. Terminamos pues este capítulo 5 que durante estos 4 domingos hemos estado meditando y que nos haya servido de algo este sermón de las bienaventuranzas, porque es el proyecto de vida que Dios nos presenta para alcanzar la salvación. 8 bienaventuranzas, 8 puertas para entrar al cielo. Vivamos este domingo con ese amor, con ese deseo de perdonar y con ese deseo de ser santos como Dios es santo. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Te habló el Padre Jesús Rangel. Será hasta otra oportunidad si Dios lo permite. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.